Hola a todos, bienvenidos al encuentro académico de Diálogo Con sobre el Ecuador, cuerpos desde las artes liberales y las ciencias sociales. Este evento se celebra de manera híbrida, los encuentros presenciales tienen lugar en la ciudad de Nueva York y los virtuales son transmitidos por medio de las redes sociales de BICOA. El congreso durará del 30 de marzo al 1 de abril del 2023. El día de hoy tenemos un panel virtual. Cuerpos en la literatura, cuerpos literarios. Nuestro panel constará con la presentación de los siguientes ponentes. Galo Guerrero Jiménez, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, nos presenta la conferencia titulada El disfrute lector del personaje protagónico del libro testimonial Un blues para Roberto, de la escritora ecuatoriana Aminta Buenaño. Galo Guerrero Jiménez es doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco San Sebastián en España. Es profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja y docente invitado de posgrado en la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de Cuenca en Ecuador. Además, también es profesor invitado en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR de España. Es autor de 52 libros educativos sobre temas educativos, literarios, lingüísticos y filosóficos y de varios artículos publicados en revistas indexadas y de especialización. Guerrero Jiménez es periodista de temas culturales, educativos y humanísticos en general. Es un reconocido investigador en temas de lectura y escritura desde el punto de vista hermenéutico, antropológico, axiológico, fenomenológico, literario, lingüístico y desde la filosofía del lenguaje. El segundo ponente es Fernando Salazar Torres, de la Escuela de Escritores de Madrid, quien nos presenta la ponencia que lleva por nombre Genealogía de la tradición como memoria y corporeidad de la poesía ecuatoriana, Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero y Alfredo Gangotena. Fernando Salazar Torres es doctor en literatura hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con instancia de investigación en la Universidad de Salamanca. También es docente de la Escuela de Escritores de Madrid, autor de Sueños de Cadáver, Visiones de otro reino, Gasal o Gaselas y Divan da España. Ha recibido el premio literario Najim Nauman. Su poesía ha sido traducida al italiano, portugués, rumano, catalán, búlgaro, griego, árabe, persa, bengalí, ruso e inglés. Y ha sido publicada en varias antologías. Fernando Salazar Torres es director de la revista literaria Taller Igitur. Forma parte de la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios y de la Academia Tomitana de Rumanía por el Premio de la Poesía 2022. El tercer ponente es Vladimir Chávez Vaca, quien es profesor asociado de español en Østfold, en la Universidad de Østfold en Noruega. Su ponencia se titula Testimonio y enfermedad en la poesía, de Aleida Quevedo y Juan Secaira. Vladimir Chávez nació en Ecuador en 1977, ha estudiado literatura en la PUSE de Quito y en las universidades de Bergen, Noruega, en esta obtuvo su doctorado, y Aarhus, Dinamarca, además de escritura creativa en Newcastle, Inglaterra y la Universidad de Nueva York. Su tesis doctoral, Un ladrón de la literatura, el plagio a partir de la intertextualidad, trata sobre la copresencia de textos. Artículos suyos han sido aceptados en publicaciones como Revista Iberoamericana, Dialogía, Variaciones Borges e Ibero-Romanía. Es además autor de libros y artículos sobre las migraciones y autor de un libro sobre la enfermedad y los cuerpos en la literatura ecuatoriana. El cuarto ponente es Miguel Ángel Feria, quien es investigador, traductor, poeta y docente, y nos presenta hoy la ponencia titulada El sustrato francés del modernismo ecuatoriano, de César Borja a la generación decapitada. Miguel Ángel Feria es investigador, traductor, poeta y docente.
Es doctor con una tesis sobre la recepción de la poesía parnasiana y francesa en la literatura hispánica. Sus ejes de investigación oscilan desde la literatura finisecular hasta los estudios culturales y traductología. Su obra poética ha sido traducida a varias lenguas. Les dejamos con este encuentro de escuatorianistas, un evento coordinado por BICOA, The Cultural Community of the Americas, el Centro de Estudios CRIA de la Universidad de París-Nanterre y la Asociación de Ecuatorianistas, con la colaboración del Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, Carson Newman University y St. John's University. Estas son las 4 ponencias. Me siento muy honrado de estar inmerso en este encuentro pluridisciplinario de ecuatorianistas. En esta ocasión para compartir el tema el disfrute lector del personaje protagónico del libro testimonial Un blues para Roberto, de la escritora ecuatoriana Aminta Buenaño. Dentro de esta modesta conferencia me permito transmitir un extracto de este artículo. El arte microscópico como renovador y generador de inferencias lectoras. La lectura que ejerce Roberto, personaje protagónico del libro testimonial de Aminta Buenaño, se lleva a cabo desde el arte microscópico, el cual, antes que un método, bien se podría hablar de arte, para señalar la enorme valía cognitiva y estética que tiene leer desde una actitud microscópica, en cuanto a descubrir desde el adentramiento mental del lector en el texto una especie de identidad, de cédula o de pasaporte personal exclusivo de aquel que rastrea en el fondo de esa porción del lenguaje leído un modo exclusivo en que está representada la figura del lector de manera muy particular para cristalizar y crear mundos, espectáculos especiales, luminosos y redes de representaciones imaginarias en las que el lector, como el caso de Roberto, se encuentra como metalector, es decir, en un contexto preciso de lector activo, despierto, concentrado, asiduo, que puede ver y escuchar cerebralmente lo leído desde una estancia fenomenológica, es decir, de creatividad mental, exclusiva, única, en ese lector que con fervor está navegando en ese océano de lenguaje en el que puede navegar a sus anchas, escrutando, nombrando, individualizando y creando de manera muy pura, asombrosa, armónica o quizá disparatada, pero exquisita para ese metalector que detiene su vida de afuera, de su contexto, para crear una nueva porción de lenguaje a partir del texto que lee, como una especie de nuevo mundo en que sigue con mucho entusiasmo el curso de esa realidad ficcional o de escritura temática, que va degustando, creando, imaginando, gozando, pensando,
quizá sufriendo, reflexionando y hasta extrañándose de lo que cruza por su pensamiento mientras avanza en la lectura, tal como le sucede a Roberto y a tantos miles de lectores que saben disfrutar de lo leído, tal como le sucede a Kafka en su diario, según lo cuenta el escritor Ricardo Piglia. Abro cita. Kafka se ha referido en su diario a la propia extrañeza ante la escisión que acompaña el acto de leer. Mientras leía Beethoven y Los Enamorados, me pasaban por la cabeza diversos pensamientos que no guardaban la menor relación con la historia que estaba leyendo. Pensé en la cena, pensé en Lowie, que estaba esperándome. Pero esos pensamientos no me entorpecían la lectura, que precisamente hoy ha sido pura. Cierro cita. En efecto, pueden aparecer pensamientos totalmente ajenos o dispersos a la historia leída, pero sucede que eso no lo distrae al lector, porque lo que ha aparecido es un acto microscópico, una especie menor, minúscula de pensamiento, entre comillas, distractor, que aparece en la mente, pero que lo lleva a ver óptica y cognitivamente una nueva realidad que logra descubrir en esa porción del lenguaje leído que lo hace vivir desde ángulos diversos, ínfimos, pero luego enormes en el sentido de llegar a valorar esa ficción, esa historia o ese contenido de palabras que están en el texto de manera viviente, porque el lector las reaviva desde su visión muy particular para generar nuevas posibilidades de lenguaje, como la que describe la escritora Aminta Buenaño en su libro Un blues para Roberto, en donde deja estampada la mirada lectora que tiene sobre su esposo Roberto, ya fallecido. Pues al leer este fragmento, el lector, sobre todo aquel que haya podido leer íntegramente el libro en referencia, va a crear, posiblemente, muchos espacios microscópicos, sustanciosos, admirables, rayos de luz que pueden llegar a ser comparados con los actos personales de ese lector, generando así una o varias microscopías, muy propias en cada lector y por ende exquisitas, incluso en el dolor y la nostalgia que provoca un ser querido. Apreciemos entonces el siguiente enunciado de Buenaño dirigiéndose a Roberto y, por ende, a todos los lectores de su obra testimonial. Dice así: tus libros cuelgan en las paredes insólitos, desnudos, enfurecidos, denunciando tu ausencia. Tus libros de tapas duras y tapas blandas, con innumerables subrayados, ideas, líneas desparramadas en los márgenes como lagartijas huidizas, círculos que anunciaban un descubrimiento o tal vez un gazapo o puntos suspensivos detrás de una frase que mostraban una mente alerta y una idea nueva que se fraguaba en tu mente y que luego comentarías con alborozo como si hubieras encontrado la piedra filosofal. Hasta aquí
este breve enunciado. Ahora sí, ¿qué actos microscópicos le surgen, querido lector? Pues serán actos de experiencia inferenciales muy personales, como señala Eliezer Cancino. En nuestro contexto actual, la letra escrita es el lugar donde habita el espíritu, la lámpara maravillosa que al pasarle la mirada permite revivir a solas la magnitud del pensamiento. Cierro comillas, que microscópicamente va apareciendo para deleite del lector. Otro breve tema dentro de este ámbito de análisis de la obra de Amita Buenaño lo he intitulado Leo la vida y leo los libros. Pues, así como el arte de la microscopía, hay otras maneras para leer y adentrarse en el conocimiento de la naturaleza y en la del ser humano. La una consiste en leer la vida a través de la cotidianidad y la otra, la de leer un libro de carácter científico, técnico, experimental, bien sea por motivos de estudio para adquirir una profesión o bien para engrandecer mi mirada sobre el mundo en general a través de lecturas de mi exclusiva selección humanístico, literario, filosófico, artístico, cultural, lo cual me permitirá conocer la grandeza y las bajezas humanas, de manera que, desde la reflexión, el razonamiento adecuado y el conocimiento objetivo que a través de mi subjetividad pueda asumir una compostura cognitivo-lingüística adecuada para estar a la altura de los grandes pensadores que desde la ciencia y el humanismo participan para solucionar los grandes debates existenciales y vitales de nuestra presencia en el mundo, así como le sucede a Roberto a lo largo de la historia narrada por Aminta Buenaño. En este orden, como señala Yuval Noah Harari, ¿qué podemos hacer con la epidemia de noticias falsas? ¿Por qué está en crisis la democracia liberal? ¿Ha vuelto Dios? ¿Se aproxima una nueva guerra mundial? ¿Qué civilización domina el mundo? ¿Occidente? ¿China? ¿El Islam? ¿Tendría Europa que abrir sus puertas a los inmigrantes? ¿Puede el nacionalismo resolver los problemas de la desigualdad y del cambio climático? ¿Qué debemos hacer con respecto al terrorismo? Dice este pensador israelí. Y a la violencia en general, que desde diversas formas está afectando no solo a un ciudadano o individuo, sino a un conglomerado humano que busca en el fondo ser feliz con lo que hace y posee material y espiritualmente para realizarse, tal como le sucede al personaje protagónico de Amita Buenaño. Pues no es la indiferencia ni el conformismo ante la vida, sino el compromiso firme, altivo, axiológico y ecológico estético a través del nivel intelectual y emocional, lo que nos permitirá embellecer la vida a través de nuestras mejores decisiones humanas. Por eso, esta doble mirada ante la vida y ante la inteligencia de la escritura de un buen texto para que nos permita descubrir facetas de honda humanidad. A ello apela Juan Farias cuando afirma que leo la vida y los libros, y en los libros y en la vida hay párrafos que se me hacen dolorosos, otros atraen a la ternura, algunos son una fiesta, y todo se va enraizando en la memoria,
se hace parte de mí. Aprendo a leer a mi manera, tiempo arriba, y juzgo en la medida en que me afecta lo que leo, ya sean libros, horas o miradas. En efecto, así lee Roberto. Lee para que esa palabra le afecte, no porque la escolaridad o la academia así lo exige, sino porque debo descubrir qué es lo que me hace sentir ese texto. ¿Me incomoda? ¿Me relaja? ¿Me hace pensar, reflexionar, cuestionar? ¿Me veo interpelado ante mi débil humanidad, quizá tan vacía de contenido humanístico e indiferente ante la mirada de los demás? Por supuesto que, como señala Farias, leer no es fácil. Cuando se lee, ha de hacerse a tumba abierta para que se abran los espacios, los tiempos y los sentidos. Hay que leer aún a riesgo de destruir o ser destruido. Nadie que sepa leer puede afirmar que saldrá ileso cuando su intimidad sea invadida por la intimidad de otro, dice Farias. Tal como me conmueve la intimidad de Anminta Buenaño cuando evoca desde la nostalgia y la querencia más profunda la grandiosidad y la efervescencia lectoras de su esposo Roberto. Abro cita. Se enterraba en los libros como la piedra de salvación, para sentir lo que, a veces, no se atrevía a vivir, y la literatura, además de disfrute, le servía para paliar sus miedos y angustia frente a la realidad y para cesar la ansiedad que sentía frente a lo desconocido y el miedo descomunal ante la muerte, inoculado con la leche de su madre. Leer para él era respirar en todo el sentido de la palabra. Cierro cita. Queda palpable, por lo tanto, el efecto lector tan vivamente enraizado en alguien que, al leer, sabe que adquiere una compostura plenamente humana y un pensamiento propio, microcósmico, para discernir y llevar a cabo propuestas de conducta hondamente humanas para intervenir en la oscuridad y en la luz. De manera que, como señala Farias, nadie crezca hasta la edad de la avaricia y el desamor. Concluyo con un subtema intitulado Como agua de té. Desde esta óptica y a manera de conclusión, leer un libro que hable de la vida de un lector y que ese lector haya compartido su vida con una lectora y escritora y que luego sea esa escritora la que escriba desde el dolor y el entusiasmo más profundo sobre la vida y obra de ese gran lector, gran profesional y gran esposo, amante de su casa, de su hogar, y que inesperadamente haya partido a la eternidad, es adentrarse en la intimidad más sentida de una pareja que por más de 40 años pudieron compartir en familia la fiesta de la lectura, la ternura, el diálogo, la intimidad y el deseo profundamente anhelado de adentrarse en las entrañas de un libro, tal como yo he podido adentrarme en la recia personalidad que respira en cada una de las páginas esta dolorosa historia de amor, de lectura y de libros escrita por Aminta Buenaño e intitulada Un blues para Roberto, relato desde el coronavirus, y disfrutar de ese dolor, aunque resulte extraño decirlo, porque así es de extraña y de especial cada conducta lectora,
como la mía, que con la pasión más sentida he podido disfrutar de esa sabrosa y dolorosa historia de amor, de lectura, de libros, de nostalgia, de anécdotas y de un historial familiar que Roberto y Anminta comparten con gran exquisitez de lenguaje en este relato testimonial tipo novela, escrito en el año 2022 y que de entrada en el libro aparece el personaje protagónico hermosamente descrito. Dice así: Roberto Echeverría Murillo, hombre sencillo, agua de té, pacífico como el cielo, mirada serena, sonrisa reservada, como corola que se abre ante la bendición de la lluvia. Él, que no vivió de los aplausos, que no le interesaban, que no ambicionaba poderes ni espacio, que era como una monedita de oro escondida en el fondo del mar, tan solo necesitaba un libro para leer y un cómodo sillón en donde arrebujarse en las tardes serenas y plácidas de nuestra casa. Cierro comillas. Qué pasaje para hermoso. Este ser humano, formado al calor de sus lecturas preferidas, vivió humildemente feliz porque aprendió a leer la realidad de la vida, de su vida y de su profesión de médico psiquiatra. De ahí la atracción por la lectura de obras científicas, filosóficas y literarias, y que las leía, como señala Argüelles, la lectura es un acto libre. Debe uno leer el libro que le apetezca a la hora que le convenga. Solo así, una lectura cala muy hondo, no tanto por lo que el libro dice, sino por la forma como ese cúmulo de ideas tan sustanciosas el lector las procesa en su psique, hasta hacer que el, abro comillas, lenguaje se transforme lentamente en un compañero interno disponible en cada instante. El lenguaje se enraiza, sin darnos cuenta, en la construcción de nuestro ser individual y social, permitiéndonos decir algo a los demás y hacer posible que nos hablemos a nosotros mismos. Cierro comillas, lo dice Cabrejo Parra 2020. A través de nuestras acciones más sentidas, elocuente y vivamente asumidas, como lo hizo Roberto, como lo ha hecho su autora, pues, abro cita, fueron los libros, sus libros numerosos, inagotables que navegaban por toda la casa y que aparecían en los momentos más insospechados para recordarme una línea, el sobresalto de una idea, una dedicatoria, para llevarme a otros tiempos tan remotos que ni la memoria alcanzaba y sólo tocaba perderse en la imaginación y los sueños. Cierro cita. Anita Buenaño. Hasta encontrarse consigo mismo en la realidad y en el sueño, hasta tener una leyenda propia, como dice Vallejo, entrar en los libros para permanecer en el recuerdo, tal como lo hace Aminta cuando con profunda nostalgia escribe que en nuestra biblioteca, hay más de 4000 volúmenes. Destacan especialmente por su tamaño aquellos libros de lectura especializada de filosofía, psiquiatría, ciencias, neurociencia y evolución. Repaso sus lomos elefantiásicos con tristeza porque comprendo que quizás no volveré a abrirlos, que allí se quedarán dormidos hasta que un espíritu paciente los despierte, porque a mí, al igual que a ti, siempre nos apasionó la novela, la poesía y el ensayo. Cierro cita. Géneros
con los cuales el lector llega a tener una vida plena, como la de esta pareja que da su testimonio de vida centrada en los libros que son la mejor familia intelectual y emocional para compartir la vida hasta llegar a disfrutar del paraíso, aquí en la tierra, en la forma de una biblioteca, como la misma autora de este gran libro lo comenta. Hasta aquí esta breve ponencia. Le saluda Galo Guerrero Jiménez. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Salazar Torres, pertenezco a la Escuela de Escritores de Madrid. Para mí es un placer estar con todos ustedes, gracias a la invitación de la poeta Mónica Sarmiento a este diálogo sobre el Ecuador, un coloquio, un congreso sobre literatura ecuatoriana. Mi título de esta exposición, y que más bien trataré de ser puntual porque en 20 minutos no alcanza el tiempo, es Genealogía de la Tradición como Memoria y Corporalidad de la Poesía Ecuatoriana. Me centro principalmente en tres poetas: Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero y Alfredo Gangotena. Y diré por qué razón he elegido estos poetas. Pero bueno, todo parte de esta revista, que bueno, es la misma que ustedes también están viendo aquí en la pantalla. La revista se llama Alforja, revista de poesía. Es una revista mexicana que fue fundada por, bueno, y con otras personas, pero principalmente por José Vicente Anaya, que para mí fue un maestro y un amigo, y dedicó este número, que es el número 16, salieron 45 números. Es una revista que se editaba en México en formato de libro, y este número, el número 16, lo dedica a la poesía ecuatoriana. Y hay un ensayo que es, digamos, la parte que yo tomé para conocer la poesía ecuatoriana principalmente. Y el título de este ensayo al que yo accedí se llama ¿Por qué los poetas reinamos en los infiernos terrenales?, de Javier Ponce. Hay otro ensayo de Vladimiro Rivas Iturralde que se llama La poesía ecuatoriana, una invisible experiencia de frontera. Y bueno, pues viene una selección de poesía pues de varios poetas ecuatorianos, obviamente los principales: Jorge Enrique Adaun, César Dávila Andrade, digamos los que dentro de la tradición son los más conocidos. Mi sorpresa, pues, por Violeta Luna, mi sorpresa fue que en estos ensayos los autores explican una dificultad, prácticamente acusando que la poesía ecuatoriana se conoce muy poco, o a veces no se conoce. Y a mí esto fue lo que me inquietó efectivamente. Entonces, por eso titulé mi ponencia Genealogía de la Tradición como Memoria. ¿Qué significa? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura comparada, y a partir de la literatura comparada nosotros podemos hacer una genealogía, una ascendencia, pues prácticamente de cualquier poeta que nosotros queramos, ¿no? Podemos sacar, digamos, de algún modo su árbol familiar. Genealogía de la tradición como memoria. Esta memoria queda resguardada no solamente en un contexto, incluso en las biografías de los autores, pero a mí lo que me interesa en este aspecto como memoria es el propio lenguaje poético, las imágenes que se construyen a través de distintas figuras retóricas, y que esas imágenes de algún modo se van heredando. Por ejemplo, la figura de la gacela, que en realidad esto es de una tradición árabe, y cómo está este caso de la gacela, pues pasa a la poesía andalusí, y después a gran parte de la poesía hispanoamericana durante un tiempo. Me refiero a estos aspectos. Entonces, quiero señalar que en estos tres poetas son responsables de algún modo en el siglo XX somos como los puentes entre el siglo XIX y las futuras generaciones de Ecuador. Esta revista pues salió en realidad en el 2001, o sea, no es una revista
No es una revista vieja, pero tampoco es una revista muy, muy reciente. Esta revista se publicó en el 2001, o sea, en 20 años en poesía, pues prácticamente este número se da a conocer en el siglo XXI, naciendo el siglo XXI, y en 20 años ya se puede decir mucho en literatura. Y cuando hablo de la corporeidad de la poesía ecuatoriana, me refiero también a esta parte poética de cómo se van construyendo las metáforas estas relaciones, lo que Harold Bloom llamaría de algún modo las relaciones entre los poetas, ¿no? Cuando habla del poeta fuerte, del poeta mediano y del poeta de la ansiedad de la influencia. Podríamos llevarlo un poco así en este marco norteamericano en el que estamos nosotros en este congreso. Me refería a esa corporeidad de la poesía ecuatoriana también en la plasticidad. Hay una plasticidad en la poesía. Y bueno, los poetas en los que me voy a enfocar pues es Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero y Alfredo Gangotena Fernández Salvador. Y me puse a investigar y la verdad es que en México sí se han publicado. En México sí son poetas conocidos. Un fenómeno que yo veo, por ejemplo, es que respecto a otras tradiciones, la tradición hispanoamericana o la tradición de lengua española lee prácticamente todas las tradiciones. Ya sea que haya traductores y que leen desde las fuentes originales, o haya traductores, y a partir de las traducciones nosotros accedemos, por ejemplo, a la poesía china, a la poesía rusa, a la poesía búlgara, a la poesía canadiense, a la poesía francesa, es decir, desde el español tenemos una asimilación, una recepción de todas las tradiciones. Y no pasa lo mismo en otras lenguas. Por ejemplo, en alemán, ¿quién lee alemán? Pues los alemanes. ¿Quién lee italiano? Pues los italianos. Y algún raro que le interese de pronto desde la hispanidad, el alemán, ¿no? Y construya desde el alemán una genealogía también. ¿Qué significa esto? Bueno, significa sencillamente que el español no solamente es el más hablado, o la segunda lengua más hablada después del chino mandarín, sino que también es la lengua más potente en poesía, es lo que yo considero. Y esto, bueno, por supuesto lo podemos defender en otro coloquio. El caso, por ejemplo, de Jorge Carrera Andrade, que se va desde hasta la tradición incluso japonesa, con los microgramas, esto ya lo expliqué en algún momento. Gonzalo Escudero, que pues de algún modo es traductor de Alfredo Gangotena, porque él prácticamente escribe toda o gran parte de su poética en francés. Esa es una forma también de genealogía. Bueno, me enfoco en estos tres. Este es un fragmento de este ensayo que yo les hablaba que se encuentra, bueno, aquí está arriba la liga de acceso a la cual nosotros podemos, porque esta revista impresa no está accesible al público. Uno de mis propósitos es que los 45 números los podamos digitalizar para que tuviera acceso a todo el mundo. Me refiero a todo el mundo, me refiero a todo el globo terráqueo que esté interesado en conocer esta revista, que era una revista además, por decir, que unía, esta revista se empieza a publicar a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, y hermana y reúne a gran parte de los que ahora son las figuras importantes y que ocupan los espacios en la poesía hispanoamericana. Y eso lo puedo comprobar, lo puedo comprobar que las relaciones y los vínculos que ahora nosotros podemos encontrar entre España, México, México, Colombia, México, Venezuela, México, Estados Unidos, nacen de esta revista. Esta revista los da a conocer y los junta, como cuando invitamos a alguien a una fiesta y esa fiesta llegan varias personas y en esa fiesta se conocen las personas y entre esas personas pues surgen cosas, ¿no? Amistades, relaciones, familias. Bueno, Alforja es esa fiesta donde se juntan los poetas. Y en esta revista, este ensayo que se llama La poesía ecuatoriana, una visible experiencia de frontera, me gustaría a ver si es visible este párrafo. Si no, bueno, yo lo leo ahora mismo. Dice, la escritura poética en el Ecuador, a lo largo de su trayectoria, que bien es una trayectoria también centenaria, como la de México, como la de Cuba, como la de Colombia, centenaria en el aspecto de que ya existía poesía antes de la llegada de España o de los españoles, o sea, antes del periodo virreinal, del periodo del virreinato, ya existía poesía en gran parte del continente. En el caso de Ecuador específicamente lo había, en México por supuesto también.
Y incluso hay una antología muy bonita de la mitad del siglo XX, donde se hace este registro poético. O sea, lo que quiero decir es que creo que la poesía ecuatoriana siempre ha estado ahí, lo que pasa es que a lo mejor no se le ha volteado a ver. No en ese aspecto no estaría tan de acuerdo en este autor que diga no se ha leído, porque en México se ha leído. Hay publicaciones donde hay acceso a la poesía ecuatoriana. Quizá no en la mayor cantidad, como por ejemplo se conoce la poesía argentina o la poesía chilena, pero es otra tradición, ellos vienen de otra línea, ellos vienen más bien de las vanguardias. Pero la poesía ecuatoriana, como Colombia, como México, como Cuba, viene de una larga tradición poética. Bueno, dice, la escritura poética en el Ecuador a lo largo de su trayectoria, que quizás se circunscribe al siglo XX, ahí no estoy de acuerdo, o sea, la poesía ecuatoriana viene también desde el periodo virreinal, en el siglo XIX, en el siglo XX, por supuesto. Bueno, está marcada, sin embargo, por un plegamiento, por una doble condición de frontera. No solo es ajena el funcionamiento patrimonial del lenguaje, sino que emerge en las fronteras de un territorio cultural que la torna apenas visible, por la casi invisibilidad misma de la ciudad y el ágora. En efecto, el mismo Ecuador es casi un no lugar, un territorio de las márgenes o de los márgenes, un país que lleva el nombre de una línea imaginaria, como he repetido algunas veces uno de sus novelistas contemporáneos más destacados, Javier Vascones, o más precisamente es un cruce de una línea imaginaria con los Andes y el Pacífico. Un extremo occidente que combina el trópico y el frío, la desmesura de las catedrales salvajes labradas sobre el granito por los vientos de altura y granizo con la intrincada red vegetal de las tierras bajas. Bueno, ahí está prácticamente culpando la geografía, ¿no? De por qué no es visible la poesía ecuatoriana, pues porque estamos geográficamente en un lugar donde por la línea imaginaria somos invisibles. No estoy de acuerdo en esa postura, pero hay que pensar que esto se escribe hace 20 años, ¿no? Y repito, hace 20 años al 2023, en literatura muchas cosas cambian. Dice después, aquí en este párrafo que ustedes ven enseguida. Se lo voy a leer por si igual no se alcanza a mirar. Dice, será carrera, aquí por eso digo que para mí este ensayo fue importante y aquí en este párrafo consideré, dije, bueno, la clave entonces está en que estos tres poetas son hay otros, por supuesto, ¿no? Incluso alguien me podría acusar que porque no hay una mujer ecuatoriana en este análisis que yo hago. Por ejemplo, Violeta Luna, ¿no? Que me parece una de las poetas bueno, las que a mí más me gustan, pero bueno, es una generación posterior. Pero será con Carrera Andrade, Escudero y Gangotena que la poesía ecuatoriana adquiere la concreción de esa voluntad artística. Tres poetas que tienen un cabal sentido de lo contemporáneo. Ahí está la clave, ¿no? La parte de lo contemporáneo. Que incorporan cada uno por su vida personal o por su personal vía las nuevas formas de expresión poéticas de las vanguardias. No, pero no solo de las vanguardias, lo decía hace rato, ¿no? En el caso de Carrera Andrade, está la poesía del haiku, incluso él tiene ensayos sobre cómo también hacer una genealogía desde el haikai, del hoku, pasando por el haiku, hasta la referencia, por ejemplo, a Gutiérrez Nájera. Regularmente cuando se hace un análisis de la posición de la poesía japonesa en Hispanoamérica, se menciona siempre pues, Juan Tablado, ¿no? Pero aquí lo que hace a Carrera Andrade es que antepone un autor de una generación anterior y de una tradición incluso posterior y de un siglo anterior, que es Gutiérrez Nájera. Ahorita lo vamos a ver cómo lo menciona este autor, pero lo que quiero señalar es que también el equívoco a veces que se hace cuando se analiza la literatura es que todo se le da el registro a las vanguardias. Y también creo que es un equívoco, porque las vanguardias nos enseñaron nuevos procedimientos. En el caso del español, yo veo, por ejemplo, en los poetas del siglo de oro español, la primera vanguardia de la lengua española. La primera vanguardia son los siglos de oro español. Y invitaría a los franceses y a los rumanos que lean español para que se den cuenta que muchas de los criterios y de las fórmulas, incluso de la literatura contemporánea, me refiero, por ejemplo, a la poesía testimonial, a la poesía híbrida que le llaman, muchas de esas cosas Cervantes ya las hacía.
Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote, y lo puedo demostrar con análisis. Muchas de estas fórmulas que nosotros le atribuimos a la poesía híbrida, a la poesía del siglo XXI y a la poesía posmoderna, Cervantes ya lo había formulado. Lo que pasa es que les repito hace un rato, ¿no? Como son poetas de otras lenguas, su limitación es grande. En el caso de la poesía española, que nosotros tenemos una asimilación, hemos asimilado el francés, estos son los ejemplos en Ecuador, pero también pasa, por ejemplo, con Vicente Huidobro, que es un poeta que escribe mucha poesía en francés, no solo en este caso, no solo gangotena, existen más casos, por ejemplo, Isidor Ducás es un poeta uruguayo, pues un poeta hispanoamericano en toda su genética. ¿Y qué hace? Se escribe en francés en los cantos de Maldoror y se vuelve una obra paradigmática de la poesía francesa, ¿no? Pero él es hispanoamericano. En el caso de Huidobro, Altazor estuvo en la dimensión de estar escrito en francés, en toda su dimensión. Y eso también se puede comprobar a través de la literatura genética. Aquí yo tengo impreso la copia del manuscrito de Altazor, donde se puede demostrar que bueno, aquí no se ve, aquí sí se ve, este es el manuscrito, obviamente es una copia impresa del manuscrito de Altazor, de puño y letra me refiero, de puño y letra de Vicente Huidobro, donde no solamente el prólogo, sino el canto está brillado en francés, el título está brillado en francés, y originalmente yo sospecho que estaba concebido como una obra en 12 cantos. Bueno, entonces no solamente es la poesía francesa, también es el parnasianismo. Creo que Miguel Ángel Frey, amigo mío, va a hablar un poco de eso. Bueno, continúo, ¿no? En este fragmento. Los tres tuvieron una particular manera de vincularse a la poesía francesa. Gangotena escribió gran parte de su obra en francés y publicó en Francia. Ya les dije, ¿no? Que no fue el único hispano. En esa época, pues todo el mundo estaba francesado. No solamente estaban en Francia, también estaban en España. Por ejemplo, Rubén Darío y Amado Nervo se conocieron o se encontraron en España y en Francia. Y hay muchos otros, ¿no? Apadrinado por Max Jacob, con Gangotena viene al Ecuador en 1928 su moderna poesía francesa. Hablando aquí un poco de la genealogía de la poesía ecuatoriana, pues Gangotena en este aspecto se vuelve un referente importante. Así, por ejemplo, como Rubén Darío a toda Hispanoamérica le dio la construcción y la vía para crear el modernismo. En el caso específico de Gangotena, es el responsable de crear esta genealogía y esta memoria eh, en la poesía moderna francesa. Escudero traduce a su vez los poemas franceses de Gangotena. Para Gangotena, vástago de una familia terrateniente, el español de su última poesía será una lengua extraña, muerta. Logra así una lengua poética en la que puede plasmar su rotundo exilio, su encierro en Quito, ajeno por completo a su grupo social y a los escritores y artistas contemporáneos. Leo este párrafo, solamente es el párrafo que voy a leer, porque yo quiero hacer notar que en esta revista que mencioné al principio, Alforja, se pueden encontrar, así como se analiza esto en poesía ecuatoriana, hay otros números dedicados, por ejemplo, a la poesía griega, a la poesía rusa, en fin, ¿no? A la poesía italiana, a la poesía uruguaya, a la poesía mexicana, a la poesía española. Y estos ensayos son clave porque de pronto son ensayos que no están al acceso de la gente, porque algunas de esas publicaciones son, en este caso, solamente se hicieron en esta revista. Entonces lo leo para que, por si alguien no lo conoce o le parece interesante o quiera tener acceso a él, bueno, decirle que este ensayo específico está publicado en la revista Taller Iquitur, porque José Vicente Anaya, bueno, él ya falleció, pero él me regaló la colección completa de Alforja, los 45 números, y tengo la autorización de publicar lo que yo quiera de la revista Alforja en Taller Iquitur, ¿no? Y bueno, les mencionaba en un futuro hacer esta digitalización para que esté al acceso de todo el mundo. Bueno, esta parte ya la leí, ajeno por completo a su grupo social y a los escritores y artistas contemporáneos. Su angustia, bueno, hay una apelación a su angustia existencial. Escudero, en contra,
Luego de caminar por caminos hacia el surrealismo y la poesía española de la generación del 27, es decir, en este párrafo ya nos encontramos distintas genealogías y esta memoria corporal del lenguaje en la poesía ecuatoriana. ¿Cuál sería esta genealogía y esta memoria? Pues con Carrera Andrade, las japonerías de algún modo, ¿no? La poesía oriental o la poesía japonesa. Y cómo teniendo un conocimiento de todo esto se construyen los microgramas. Por supuesto, pues también está la tradición propiamente en español. En el caso de Escudero, pues está la poesía francesa, específicamente, y por qué él adopta otra lengua. Y en el caso de Gangotena, pues el surrealismo y la poesía española. Hay que considerar que las relaciones familiares entre el surrealismo francés y la poesía española se empiezan a dar desde el nacimiento del surrealismo prácticamente. Y la poesía española, bueno, la generación del 27, que de algún modo también es un redescubrimiento, una revaloración en la figura de Góngora de los siglos de oro español. Y entonces, por lo menos aquí encontramos 3, 4 relaciones genealógicas, constructoras de una memoria plástica de la poesía ecuatoriana. Y bueno, todo esto en el caso de Escudero, de la generación del 27 y el surrealismo, acabará por producir una poética de extraño rigor constructivo, heredada a través de Góngora, de Mallarmé, de Carrera Andrade, más comunicativo y diverso, transitará hacia lo largo de sus libros con la fuerza de sus analogías por vastos ámbitos de nominación del mundo, hasta llegar a la inquietud de su obra El hombre planetario. Y aún más lejos, hacia la poesía jovial de sus últimos años, no exenta, sin embargo, de inquietud y por momentos de angustia, poesía en la cual los misterios terrestres son ya parte del lenguaje que brota de la más profunda intimidad del poeta. Y ver después también cómo esta poesía va a repercutir en las nuevas generaciones. Bueno, esto por parte de las diapositivas, ¿no? Ahora me gustaría compartirles, por ejemplo, este libro de Jorge Carrera Andrade, ¿no? Los microgramas, es lo que yo les mencionaba hace rato. Este libro, según entiendo, se publicó, bueno, más bien esta edición se publicó en 1940. Fíjense cómo aquí, a ver, puede ser un poquitín más grande para que sea más visible. Aquí en este editorial anuncia los otros títulos del autor: Guía de la Joven Poesía Ecuatoriana, de 1939. Aquí también Carrera Andrade hace un análisis de la poesía ecuatoriana, es decir, estas fueron mis fuentes también para asociar la comprensión que se va haciendo con las generaciones anteriores y hacia las futuras generaciones. Y por eso al final creo que esta intuición, cuando yo leí el artículo y me encontré con este párrafo, estos 3 autores, hay otros sin duda, ¿no? Pero, o sea, no todo se reduce a algunos autores, pero estos autores son relevantes en el sentido que miraron hacia otras tradiciones, miraron hacia otras fuentes, y es lo que yo les he dicho, ¿no? Desde que Andrea Navallero invita a Juan Boscán a imitar el endecasílabo italiano, el dolce estilo nuevo, desde ese momento el español se vuelve una lengua constructora. Desde la poesía es una poética de la construcción, de la asimilación. Al principio sí hay una imitación, y todos sabemos que de pronto una imitación al principio puede resultar chocante y puede parecer también poco original, pero en la medida en que esto se va asimilando desde el español, la lengua española se vuelve constructora. Lo vemos con Garcilaso de la Vega, por ejemplo. La primera tentativa de la vanguardia en español, pues es de la silva castellana, romper el endecasílabo para inventarse la silva castellana, una silva, una estructura que está buscando la liberación métrica, el verso libre. La primera tentativa del verso libre está en esta lengua. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el francés, y lo mismo está pasando ahora con el inglés. Yo estoy seguro que sí, que aunque gran parte de toda la poesía hispanoamericana esté invadida por el inglés, por la poesía híbrida, por la poesía conversacional, por la poesía, y esto lo vemos ya desde Ernesto Cardenal,
estoy seguro que no falta mucho para que eso sea superado por la poesía en lengua española y se vuelva una poesía constructora y nos encontremos con una nueva generación en la poesía hispanoamericana y la poesía en lengua española. Y entonces, bueno, incluso hasta aquí hay una antología, ¿no? De Pierre Reverdy, que también fue muy importante para varios poetas hispanoamericanos, para Vicente Huidobro, con el que tuvo hondos enfrentamientos. ¿Sí? Vean, aquí es lo que hace Carrera Andrade, lo que les comentaba, ¿no? Hace una genealogía, aquí empieza a hablar un poquito de cómo la poesía breve se puede encontrar ya desde en los poetas del siglo de oro español. Aquí habla del epigrama, de la saeta, del proverbio y del cantar. Y después en este otro apartado, bueno, hace citas, 3 ejemplos de lo que podrían ser casos de microgramas. Y después, es que lo que quiero al que quiero llegar es la corriente subterránea, es cómo analiza él el significado del haikai. 3 parientes le hemos encontrado ya el micrograma: el epigrama castellano, el cantar y la saeta. Aún es preciso añadir uno más: el haikai japonés, hermano exótico, venido de los países del arroz y los pinos enanos. Ahí está lo que Carrera Andrade significa para la poesía ecuatoriana y para la poesía en lengua española. Y hay otro ensayo, y ya con eso yo creo que estaría terminando, que les digo, ¿no? En realidad esto es como una especie de chispazos por el tiempo, que siempre en todo coloquio nos quedamos con cosas, y como muy bien toda exposición es esto, ¿no? Lo que les mencionaba yo hace rato, un ensayo de la poesía joven ecuatoriana. Y está dividido en varios capítulos, perspectiva de 3 siglos. Aquí habla de la poesía del virreinato, bueno, le llama poesía colonial. Da nombres, ¿no? Y autores, y las citas, y las nuevas construcciones en el siglo XX. Una transformación política da comienzo a la vida nueva, 1925-1926, a 100 años prácticamente de lo que César estaba pensando. Aparecen algunos libros auténticamente renovadores, entre ellos 30 poemas de mi tierra, cuyo autor Jorge Reyes canta las calles coloniales, los patios ampliamente abiertos al cielo como los patios andaluces, las leyendas, la fisonomía criolla de la ciudad de Quito. Exhibe el libro exhibe un poema en Lor de Miguel de Santiago, es un panegírico, ¿no? Pintor ecuatoriano que logró durante el coloniaje una trascendencia universal. Y así se va, ¿no? Es decir, yo creo que la poesía ecuatoriana es muy conocida, es leída, no tanto como quisiéramos, sin duda, pero también puede ser porque las fuentes clave que nos pueden servir para generar un interés y cautivar a los lectores no han sido los indicados para este conocimiento, esta difusión de la poesía ecuatoriana. Yo creo que podríamos empezar con estos materiales clave para ver que la poesía ecuatoriana, como la poesía mexicana, como la poesía cubana, como la poesía peruana, tienen casi prácticamente el mismo árbol familiar. Y bueno, con esto doy por terminada mi participación. Simplemente nada más resumir cuál es la genealogía y la poesía como memoria en Ecuador. Pues hemos visto estas distintas tradiciones y a partir de ello, bueno, pues el siglo XX en Hispanoamérica es que no solamente Hispanoamérica sustantiva el español, sin Hispanoamérica el español posiblemente hubiera desaparecido, posiblemente, con toda certeza, el español posiblemente hubiera desaparecido, posiblemente ahora España hablaría francés o alguna combinación entre el español y el francés, y sin Hispanoamérica el español estuviera muerto prácticamente, y el siglo XX es una nueva forma también de recordar estos poetas del siglo oro, es como un nuevo siglo de oro español del siglo XX. Muchas gracias.
Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del día de hoy. Mi nombre es Vladimir Chávez. Yo voy a hablar sobre testimonio y enfermedad en la poesía de Leida Quevedo y Juan Secaira. Bien, la disposición de la charla de hoy, vamos a tener una pequeña introducción para hablar sobre qué es una patografía, qué es una autopatografía y lo que es una narrativa de la enfermedad. Después pasaremos a hablar sobre poesía e identidad en Aleida Quevedo, poesía y resistencia en Juan Secaira, y finalmente reflexiones sobre poesía y terapia. La fuente de esta presentación es un artículo que yo escribí hace un tiempo que se llama Versos para sobrevivir, naufragio y poesía en Aleida Quevedo y Juan Secaira. El artículo fue publicado en la revista Letral de la Universidad de Granada. Los poetas ecuatorianos Aleida Quevedo y Juan Secaira han publicado distintos textos autobiográficos que se relacionan con padecimientos físicos y enfermedades. Esta presentación analiza tanto la colección de poemas Soy mi cuerpo, del año 2006 de Aleida Quevedo, como diferentes composiciones poéticas de Juan Secaira, especialmente las que se encuentran en su libro El confín de los apremios, que fue terminado en el año 2020. Como marco teórico, se ha seleccionado el trabajo del investigador Arthur Frank, quien desarrolla el tema de la identidad a partir del enfrentamiento con dolencias físicas, complementado con las reflexiones sobre terapia y arte de la académica Gilly Bolton. Patografía o pathography en inglés es una forma de autobiografía o biografía que describe las experiencias con la enfermedad, el tratamiento y a veces con la muerte. Esta es la definición de Anne Hunsaker Hawkins. Las narrativas de la enfermedad pueden referirse a las historias de pacientes, doctores o familiares de la persona enferma. También pueden englobar textos académicos. La autopatografía es un texto exclusivamente escrito por los pacientes, ¿no? Hablemos sobre poesía e identidad en Aleida Quevedo. Aleida Quevedo nació en Quito en el año 1972. Ella ha trabajado como coordinadora editorial en ediciones de la Línea Imaginaria, gestora cultural y periodista en los diarios locales El Comercio y Hoy. Es también poeta y quisiera yo enfocarme sobre todo en su obra Soy mi cuerpo. Em, la primera edición del poemario fue publicada en el año 2006 y la segunda una década más tarde. Ambas ediciones estuvieron a cargo del sello Libresa, aunque la segunda incluye 4 comentarios críticos escritos por Rafael Courtois, Floriano Martins, Juan Secaira y Alicia Ortega Caicedo. Soy mi cuerpo está dividido en 2 partes, la autora las llama libro 1 y libro 2, la primera compuesta por 35 poemas y la segunda por 33. Respecto a la génesis de la obra, son poemas que se refieren a la muerte del hermano, fallecido a los 19 años, por culpa de un aneurisma congénito. Y también estos poemas hablan sobre una negligencia médica que Aleida Quevedo vivió luego de una operación en la que le extrajeron el útero. En el poema que abre el libro Soy mi cuerpo, y que se titula Fin de mi suerte, se demuestra de entrada el carácter intimista de toda la obra y la intención de Quevedo de fusionarse con la voz poética. Ese útero del cual se habla en la composición se relaciona directamente con la negligencia médica denunciada por ella, quien después de ese incidente tuvo que pasar por una larga recuperación. El poema Fin de mi suerte va así. Mi útero reposa en la bandeja de cirugía, se vuelve ceniza en los basureros hospitalarios. No tengo por qué mantener compromiso con el misterio. No adivino más la suerte. He quemado el tarot. El útero, la parte del cuerpo que funciona como el recipiente de la vida, ha ido a parar a la basura hospitalaria y el verso He quemado mi tarot confirma el propio título del poema. El misterio de la vida ha desaparecido porque, a partir de ahora, a la voz poética solo le aguarda el sufrimiento. Su buena fortuna se ha esfumado dejándola desprotegida,
por lo que Quevedo se ha vuelto una nueva persona. Después de este incidente, no puede ser quien ella era. Su mundo ha quedado parcialmente destruido. Este cambio de identidad que la voz de Soy mi cuerpo sufre tras experimentar hechos traumáticos vinculados por Quevedo a esta negligencia médica y a la muerte de su hermano, pueden ser estudiados bajo la luz de las reflexiones de Arthur Frank, experto en el campo de las narrativas de la enfermedad. Frank reflexiona sobre la dolencia desde distintas perspectivas. Debido a su propia experiencia, porque Frank estuvo enfermo de cáncer, este investigador reconoce la importancia de las historias que cuentan los pacientes y la naturaleza de sus narrativas, que pueden tener elementos de restitución y restablecimiento, restitución y restablecimiento del caos como producto de la enfermedad, o también señales de una búsqueda íntima emprendida por el mismo paciente. En el poema Lo que soy, podemos notar algunos elementos interesantes vinculados a esto que nos señala Frank. Y vemos también que Quevedo, para salir de ese caos y reconocerse como la persona que había sido antes de la tragedia, bueno, pues plasma estos versos en el papel. Lo que soy. Desdoblo mi rostro, encuentro a la mujer en dos planos. La zona de sombras habitada por murciélagos y la de las angustias ocupada por la imposibilidad de vivir. Los días me descubren huyendo del sufrimiento. Los planos de ese rostro descrito muestran una perspectiva desoladora, un presente de sombras y murciélagos y la posibilidad de un futuro. Podemos suponer que se trata de un pronóstico a posteriori por la proyección, que implica esto de las angustias y la imposibilidad de vivir, pues un futuro sin atisbo de esperanza. Respecto a esta sensación de que todo está perdido o en proceso de desmoronamiento, Frank señala que los testimonios de la enfermedad pueden ser comparados con un naufragio. En inglés, almost every illness story I have read carries some sense of being shipwrecked by the storm of disease, and many use this metaphor explicitly. De esta manera se apunta en la naturaleza devastadora de ciertas dolencias, dolencias que golpean al paciente o a sus allegados y que destruyen su relación con el mundo y con quienes los rodean. Quisiera hablar un poquito ahora sobre poesía y resistencia en Juan Secaira. El poeta Juan Secaira obtuvo el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade con su obra No es dicha. En su cuenta de Facebook comparte composiciones inéditas y reflexiones diarias. De hecho, Secaira llama a este espacio de creación su cuaderno, algunas de las cuales se enfocan en la descripción y los efectos de una compleja dolencia que padece desde hace años. A la fecha de la escritura del artículo, el cuadro clínico de Juan Secaira era bastante complejo. Desafortunadamente se confirmó el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que es neurodegenerativa. No existe un tratamiento para esta dolencia. Yo quisiera enfocarme en algunos ejemplos de Juan Secaira de su colección de poemas, de una colección de poemas publicada en el año 2020. Y antes de empezar con Dilema, quisiera señalar algo que algunos académicos apuntan sobre este tipo de composiciones. Por ejemplo, el académico Jan Fritsch recuerda que las personas que sufren de una enfermedad grave, en un afán por reconstruir el equilibrio perdido, se ven abocadas a buscar respuestas que les otorguen tranquilidad. Primero son respuestas sobre la naturaleza de la dolencia y su desarrollo, en especial las causas médicas y el posible pronóstico. Después, el enfermo pasa a preguntarse por las consecuencias en el ámbito social, en el ámbito de interacción con el entorno y en los cambios que este evento provocará en su vida. Ese cambio justamente está vinculado a la temática de la identidad. En su poema Dilema, que integra el libro El confín de los apremios, Juan Secaira concluye que su vida ya no es como era. Dilema. Años y años de aquella costumbre fueron borrados de un plumazo un buen día. Devorados por la devastación, ahora son una imagen menos compacta, potencial, suprimida, violenta y enigmática. Juan Secaira
vemos aquí, experimenta el naufragio, referido por el académico Arthur Frank. Dado que los padecimientos serios desembocan en experiencias dramáticas, la identidad del paciente es susceptible de sufrir variaciones. En inglés, the repair of the sick person begins by taking stock of what survives the storm. Tenemos aquí otro poema de Juan Secaira. El poema se llama Colegio y después vamos a mirar otro poema que se llama La mente vuela. El cuerpo irreconocible que sucumbe ante la fuerza de unos escombros de corte metafórico es lo que marca la voz poética de Juan Secaira, la cual no oculta una ruptura entre el tiempo anterior a la dolencia, que se recuerda como un tipo de paraíso perdido, y la situación actual. Al respecto, Arthur Frank apunta, en inglés, "The past is remembered with such arresting lucidity because it is not being experienced as past. The illness experiences that are being told are unassimilated fragments that refuse to become past, haunting the present." Ese pasado que atormenta el presente lo podemos describir en poemas como Colegio o La mente vuela, citados parcialmente a continuación. Colegio. En el colegio vivió con soltura sus días, los campeonatos de fútbol, la competencia, la adrenalina. Las compañeras bucearon en el mundo del gusto, de los primeros escarceos, de la seguridad fingida en las horas libres, en el arrojo porque sí. Los amigos, la lealtad tatuada en las promesas, pocas se cumplieron después. La mente vuela. Veo por la ventana la calle con cicatrices. Allí jugábamos indoor fútbol con los amigos del barrio. La mayoría se ha ido o ha dejado de jugar, ha crecido o ha muerto. El barrio es el barrio. Yo tampoco juego ya. Bien. Los recuerdos entonces se vuelven esa mirada nostálgica. Pasemos ahora a la sección de poesía y terapia en Aleida Quevedo y Juan Secaira. Una cita de Arthur Frank. Uh, Stories have to repair the damage that illness has done to the ill person's sense of where she is in life and where she may be going. Y también una cita de la investigadora Gilly Bolton. Pero respecto a Arthur Frank, tanto los textos de Quevedo como los de Secaira describen cicatrices físicas y psicológicas dejadas por la enfermedad. Sin embargo, ambos han elegido la poesía como un camino de expresión. ¿Podrían sus trabajos ser considerados textos terapéuticos? ¿Acaso experimentas, gracias a la escritura, algún grado de esa reparación a la cual se refiere Frank? Por su parte, la investigadora Gilly Bolton recuerda que no necesariamente todos los textos escritos por pacientes pueden ser material publicable, lo cual no implica que el material producido por una persona enferma sea menos valioso. Al mismo tiempo, Bolton señala que no existe una diferencia fundamental entre textos literarios y escritura terapéutica. En inglés, both creative writing and therapeutic writing would lose much of their power if there was. Literature released for its impact on highly charged material. That charge comes from the emotional relationship of the writer with the writing, their desire or need to write the novel, the poem, the play, the autobiography. And this is why we read literature. En su ensayo, algunos apuntes sobre la literatura como terapia, la muerte, el amor y la enfermedad, Aleida Quevedo ha señalado que el estado del cuerpo y el estado del espíritu están íntimamente ligados al estado del arte, y todo buen arte tiene que ser subversivo y sacarte de esa zona de confort en la que pretendemos vivir la mayor parte de nuestras vidas. Desde el cuerpo se pueden tejer discursos siempre cuestionadores y altamente estéticos. Reprimirse o negarse el sentir, el sentirte, o negarte el placer o la exploración de tu propio cuerpo sano y enfermo, es perderte de un recurso que es crucial para llegar a conectarte con tu espíritu, tu cabeza y tu piel. El amor y el placer, así como lo sensorial y la creatividad, son parte esencial de toda mujer, de todo artista y todo ser humano. Y sobre reflexiones respecto a poesía y terapia de Juan Secaira, bueno,
Cuando se le preguntó a Juan Sequeira sobre el proceso de creación, él tomó distancias de la escritura terapéutica. Por una parte, lo hace porque quiere que lo identifiquen como un poeta, no como un enfermo. Ciertamente, el académico Arthur Frank también afirma que la persona con dolencias no debe tratarse como una víctima pasiva, como un mero recipiente de la enfermedad, especialmente si cuenta su historia. Sin embargo, es probable que la escritura produzca de todas formas un sutil efecto terapéutico en Juan Sequeira, aunque no lo admita directamente, y que ese efecto se manifieste como una herramienta más para encarar la batalla contra la enfermedad. Lo que dice Juan Sequeira es lo siguiente: he intentado exorcizar mis demonios, me persiguen cada vez con más fuerza. Sin embargo, he logrado tomar una distancia y verme para poetizar la rebeldía de vivir el día a día, no con quejas, con cierta dicha. La enfermedad ha afectado mi voz poética más que nada en su formación, en la cotidianidad de la inclasificable impronta de un dudoso andar por caminos sin construcción, en que, de cierta forma, yo soy el poema en cuanto a que, a la incertidumbre, al miedo, a las terribles confusiones del cuerpo, les pongamos humor y arrojo. Con el humor o la ironía se intenta mostrar distanciamiento hacia la enfermedad. En el proceso de mantener raya ese temor y retomar el dominio sobre su cuerpo, Juan Sequeira afirma que el poema inconcluso es él, una obra en permanente estado de construcción. Sequeira es lo que escribe y, aunque desconoce qué verso vendrá después, intuye que la poesía lo acompañará en su duro camino de exorcizar sus demonios. La virtud terapéutica parece clara, pues un autor también escribe para entender mejor lo que le está ocurriendo. Como conclusiones, Aleida Quevedo y Juan Sequeira comparten un tipo de literatura intimista en la cual podemos rastrear las secuelas y los desafíos provocados por la súbita aparición de un padecimiento grave. Dependiendo de la seriedad del cuadro clínico, la enfermedad puede convertirse en un hito capaz de marcar un antes y después en la vida personal. Es posible encontrar ese cambio en la escritura, pues aparece a modo de naufragio, mostrando un tipo de quiebre con la vida previa. Los autores o autoras exponen sus dudas sobre lo que ocurre y sobre el futuro, y de forma implícita o explícita suelen dejar en claro que ya no son las mismas personas. Después tendrán que adaptarse, reconstruirse con lo que ha podido ser salvado del naufragio y aceptar el nuevo lugar que ocupan en el mundo. Los versos serán una ayuda para reflexionar y sobrevivir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Miguel Ángel Feria, investigador en la Universidad Complutense de Madrid, y voy a exponer una panorámica general sobre el modernismo en Ecuador y su influencia francesa. Antes de nada, pues dar las gracias, por supuesto, a toda la organización y muy especialmente a Mónica Sarmiento por tenerme en cuenta para formar parte de este prestigioso encuentro de ecuatorianistas. Teniendo en cuenta que disponemos de un tiempo muy limitado, no voy a extenderme en consideraciones previas y voy a abordar este breve asalto al modernismo en Ecuador y a su fuente francesa justamente por el final. Y me explico. En todo el ámbito de la historiografía modernista resultan muy escasas las ocasiones en las que se haya distinguido e incluso opuesto de manera concisa el término parnasianismo al de modernismo. Ni siquiera contamos, a grandes rasgos, con estudios que acoten a los poetas parnasianos en un conjunto cerrado, un conjunto excluyente. De ahí la rareza con la que quiero comenzar esta exposición, la rareza de una antología como Poetas Parnasianos y Modernistas, editada en Quito en 1960 al cuidado de Augusto Arias, de Falcón y Villagómez y de Francisco Guarderas. Esta obra agrupa, bajo la etiqueta de parnasianos, autores considerados como precursores del modernismo, o sea, como premodernistas, tanto cronológica como estéticamente, pues se entiende que estos poetas parnasianos presentan lazos, vínculos más consistentes con el romanticismo que con el propio modernismo. Según esta óptica, según este punto de vista, por lo tanto, no podría hablarse de un modernismo ecuatoriano hasta alrededor de 1910. Según este punto de vista, que ahora veremos que es matizable. Estamos ante una concepción que hace equiparar modernismo
con simbolismo y decadentismo, dejando fuera al parnasianismo, algo que también han defendido en el ámbito español autores como Ricardo Bullón o Luis Antonio de Villena. No obstante, considerar al parnasianismo como un simple antecedente del modernismo, como un premodernismo, supone un grave problema historiográfico, ya que entonces habría que considerar premodernistas obras como Azul o Prosas profanas de Rubén Darío, obras consideradas puramente apegadas a la estética parnasiana, más que a la simbolista o la decadente. Por ello, yo creo que hay que justipreciar el parnasianismo incluyéndolo con pleno derecho en el modernismo. Esta simple operación tiene un impacto inmediato en los límites cronológicos y estéticos del modernismo ecuatoriano, tal como se han venido planteando hasta ahora. Es decir, si se integra en la estética modernista a aquellos autores que manifiestan por primera vez la influencia del parnasianismo, resulta forzoso adelantar la fecha de inicio de la modernidad literaria en Ecuador hasta alrededor de 1880. La bibliografía así lo aconseja, ya que los indicios más tempranos de la apertura del Ecuador a la estética modernista comienzan a percibirse en varias revistas del último tercio del XIX, como Revista Literaria, 1889, y El Globo Literario, de 1893, revista donde aparecieron algunos textos del parnasiano francés Catulle Mondes. Otras revistas, como La Unión Literaria, del 93 al 94, fue una verdadera palestra de ciertas polémicas entre los defensores del modernismo, por una parte, y quienes todavía se aferraban al casticismo más severo de raigambre española. Editada en Cuenca, La Unión Literaria publicó poemas de Rubén Darío, poemas de Julián del Casal, de Santos Chocano, al mismo tiempo que su director, Remigio Crespo Toral, aún se preguntaba si, cito, es proceso o retroceso el que nos ofrece esta escuela del mármol. Vamos a la catástrofe de la poesía y de la literatura. Tímidamente, el modernismo continuó abriéndose camino en revistas posteriores como El Iris, del 1894, o Guayaquil, entre el 94 y el 98, que contó entre sus colaboradores con modernistas del continente americano como Gutiérrez Nájera o como José Asunción Silva. Ya antes del fin de siglo, también cabría destacar Semana Literaria, del 96 al 97, y sobre todo América Modernista, que se editó entre 1896 y 1898. Una revista que bien es cierto que todavía mantenía una postura ambigua. Quiero decir, de un lado publicaba al Rubén Darío de Prosas profanas, y del otro su director, Manuel Calle, admitía preferir los modelos españoles de Bécquer, Campoamor o Núñez de Arce antes que al americano Rubén Darío. Otra revista, El Crepúsculo, 1898-1900, procuraba continuar la senda emprendida por América Modernista, publicando al propio Darío, a Díaz Mirón o a Gutiérrez Nájera, junto con traducciones de Baudelaire y del ya citado Catulle Mondes. Ya entrando del siglo XX, en Guayaquil Artístico, 1900-1901, fueron apareciendo diferentes versiones de El maestro del parnasianismo, Le Conte de Lille. Como sus predecesoras, la revista de la Sociedad Jurídico-Literaria, publicada en Quito entre 1902 y 1903, estaba apegada a los modelos parnasianos y presentó también algunas traducciones de Le Conte de Lille de José María de Heredia, el francés, el poeta cubano de expresión francesa, y también traducciones del Paul Verlaine de Las fiestas galantes. Dejando el capítulo de las revistas y ya pasando al de los poetas, sin duda, desde mi punto de vista, habría que considerar a César Borja el decano del parnasianismo y, por tanto, del modernismo en Ecuador. En las páginas de aquellas revistas que acabo de enumerar,
fue publicando Borja el conjunto de sus versos y sus traducciones, aunque solo recopilaría su obra en el volumen Flores tardías y joyas ajenas, ya en 1909. Es cierto que César Borja aún se debate entre los resabios neoclásicos, románticos, realistas y ya una manifiesta inclinación al parnasianismo según los modelos de Le Conte de Lille y de José María de Heredia, autores a quienes tradujo el propio César Borja junto a Baudelaire, a Sully Proudhon o al primer Verlaine. Fechado en 1882, esta fecha la considero yo fundacional, su soneto Pan en la siesta es probablemente el poema inaugural del modernismo en Ecuador. Tras César Borja, debemos detenernos en la revista Altos Relieves, 1906-1907. Superados los devaneos de sus precursoras, Altos Relieves significó la primera revista ecuatoriana consagrada sistemáticamente y ya con un afán proselitista a la nueva estética. Elaborada por un grupo intelectual joven y homogéneo y bajo la tutela de Rubén Darío, en las páginas de Altos Relieves se dio cabida a modernistas americanos como Guillermo Valencia, como Santos Chocano, y también contó con traducciones de autores franceses, sobre todo de Baudelaire. Aurelio Falcón y Zamora, su director, fue uno de los primeros poetas ecuatorianos en autoproclamarse modernista de manera deliberada y consecuente. En 1907 se dio a conocer con el poemario Policromías, muy influido por el parnasianismo de los ritos del colombiano Guillermo Valencia. Antes de concluir con esta primera jornada de modernistas ecuatorianos, no pasaré por alto a Alfonso Moscoso, un autor sin duda de carácter más conservador en sus presupuestos estéticos que Falcón y Zamora, y autor de una poesía proclive al asunto cívico según los cánones realistas, cuyos rasgos expresivos, sin embargo, apuntan a una atenta lectura del Parnaso francés, dada su contención anímica, su severidad formal, su plasticidad y su riqueza léxica y rítmica, muy próxima, desde mi punto de vista, a la del mexicano Salvador Díaz Mirón. Pero sin duda el poeta más destacable de todos ellos fue Francisco Falque Sampuero, alumno predilecto de César Borja, quien lo inició en los secretos del parnasianismo. Falque Sampuero se dio a conocer en la revista Altos Relieves y en 1909 publicó Lujo de Pobre, un libro de artículos literarios dedicados a los maestros de la escuela parnasiana como Le Conte de Lille o el propio Heredia. En 1914 apareció su primer volumen de versos, Rondeles indígenas y mármoles lavados, en cuyo prólogo el poeta se declara abiertamente seguidor de la poesía erudita de Le Conte de Lille. Su segundo poemario, Gobelinos, de 1919, persiste en la imitación y traducción de los poetas parnasianos, y su ensayo introductorio no es otra cosa que una especie de mini tesis o de tesina sobre dicha escuela. Ya en fecha muy tardía apareció Caja de Cromos, en 1928, que pretendía operar un cambio de filiación estética, ya que ahí Falque Sampuero, en el prólogo, reniega hasta cierto punto del viejo dogma parnasiano, teniendo en cuenta la fecha 1928, en favor del programa simbolista. Pero esto solo en la teoría, porque en la práctica el grueso del libro está conformado por dos series de sonetos y de poemas y versiones del más estricto parnasianismo. ¿A qué podría deberse esta contradicción entre teoría y praxis? Supongo yo que en una fecha tan tardía como 1928, el poeta, lógicamente, pretendió hacer pasar por superados unos modelos ya obsoletos en el resto del mundo hispánico y sustituirlos por otros de mayor vigencia, como por ejemplo el de Mallarmé. Sin embargo, y tal como le sucedió a otros muchos autores, elogiar la teoría simbolista era una cosa y asimilar de manera cabal sus mecanismos escriturales era otra bien distinta. Por cuestiones de teoría expresiva,
resulta mucho más sencillo imitar a un parnasiano que a un simbolista. Y esto se ve muy bien en el último poemario de Falques Ampuero, Hojas de Acanto, de 1929, un libro muy deudor todavía de la ortodoxia parnasiana. En definitiva, y pese a su voluntad última de considerarse un simbolista, Falques Ampuero representó en el modernismo ecuatoriano el máximo exponente de la corriente parnasiana. Con él podríamos cerrar este primer modernismo o alto modernismo ecuatoriano de perfil parnasiano y pasar a un segundo o bajo modernismo caracterizado por la asimilación exacta de otras corrientes como el simbolismo o el decadentismo. Avanzando ya a la segunda década del siglo XX, nos detendremos ahora en la llamada generación decapitada. Estos autores, muy influenciados por el simbolismo francés y el de los españoles, hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez, se agruparon en torno a algunas revistas como Letras, 1912-1917, o El Telégrafo Literario de 1913-14, en cuyas páginas se tradujo por vez primera a autores como Mallarmé o Saman. Uno de los primeros miembros de este cenáculo bohemio en sobresalir fue Arturo Borja. Siendo aún adolescente, en 1907 viajó a París, donde tomó contacto directo con la lengua y la literatura gala del periodo inmediatamente precedente, siendo sus autores de cabecera ya los Verlaine, Mallarmé, Saman o incluso el conde de Laudremont, cuyos cantos de Maldoror tradujo para la revista Letras en 1910. Sin embargo, tampoco Borja, este segundo Borja, pudo sustraerse al magnetismo de algunos autores parnasianos, como el caso de Théodore de Bonville, a quien imitó en algunos de sus rondeles. Arturo Borja falleció a los 20 años, víctima de una sobredosis de morfina, y póstumamente sus amigos recopilaron sus versos en el volumen La flauta de Onix, de 1920. Unos rasgos, los de Borja, semejantes a los que ofrece la figura de Humberto Fierro. Su subjetivismo absoluto lo mantuvo alejado de los dogmas parnasianos, aunque en sus dos poemarios, El Laúde del Valle, del 19, y el póstumo Velada Palatina, de 1949, podamos rastrear también algunas transposiciones artísticas o evocaciones mitológicas, siguiendo el modelo del citado Bonville. Amigo íntimo de los anteriores está Ernesto Novoa y Caamaño, que recorrió también los senderos del decadentismo, asimilado fundamentalmente en la lectura febril de A Contrapelo de Huysmans, aunque tampoco Ernesto Novoa renunció a viejos modelos parnasianos, según podemos observar en algunas composiciones de su único libro, Romanza de las Horas, de 1922. Por último, y ya voy terminando, el más joven de los poetas de esta generación decapitada y el más reputado fue sin duda Medardo Ángel Silva, el modernista ecuatoriano de mayor alcance y trascendencia. Su poesía abarca todo el espectro de tendencias poéticas del fin de siglo, desde el parnasianismo inicial hasta el posmodernismo, pasando por el decadentismo, prerrafaelismo y el simbolismo en sí, siempre con los ecos rubenianos como telón de fondo. La etapa central de una trayectoria tan breve como la de Silva destaca por su filiación al simbolismo europeo de Jean Mogeat, Saman o de Juan Ramón Jiménez, pero sus primeros versos, escritos en Guayaquil hacia 1914, revelan todavía un manifiesto apego al parnasianismo a través de las serenatas de influencia mondesiana y de la épica de los trofeos de José María de Heredia. En 1918 vio la luz el único poemario de Silva, El árbol del bien y del mal, ópera magna del modernismo ecuatoriano en su camino hacia la interiorización. Allí, definitivamente, la huella del parnasianismo ha sido borrada en favor de otros patrones como el poema en prosa, los jardines nostálgicos y las estancias a la manera de Mogueas. La poesía de Silva concluye con un tono humanitario y un compromiso americanista
afines al arialismo y al mundo novismo de su tiempo, trazando así todo el arco, todo el espectro estético del modernismo. Y ya para concluir este breve recorrido, es necesario evocar a otros poetas próximos a la generación decapitada, como Pino de Icaza y Falconi Villagómez. Inseparable camarada de Medardo Ángel Silva, Pino de Icaza fue igualmente poeta precoz, de signo, decadente y simbolista. Se dio a conocer a partir de 1919 en las revistas y periódicos de Quito con una serie de sonetos que en 1926 pretendió en un principio recopilar en un volumen, Sándalo, inscrito bajo el signo claro de las prosas profanas. Por su parte, José Antonio Falconi Villagómez, citado al principio de esta exposición como el autor de la antología Poetas Parnasianos y Modernistas, fue miembro del Círculo de Amistades Literarias de Silva y se inició en el mundo de las letras dirigiendo su propio proyecto editorial, la revista Renacimiento 1916-17. Falconi Villagómez, pues como sus compañeros de generación, se dejó arrastrar por la corriente simbolista e introdujo, más bien a manera de burla, el ultraísmo en Ecuador con el célebre poema Arte Poético número 2 de 1921. Solo muy tardíamente recogió su poesía en el volumen El Surtidor Armónico, 1956, una obra de un simbolismo ya completamente desfasado a esas alturas del siglo. Respecto a sus traducciones de poetas parnasianos y poetas simbolistas fundamentalmente, debemos subrayar los dos volúmenes titulados El Jardín de Lutecia, el primero del 53, el segundo del 61, cuyo prólogo presenta un extraño y trasnochado carácter conservador, teniendo en cuenta que ya se había superado la primera mitad del siglo XX. Confundiendo los méritos estéticos con los éticos, Falconi tachaba a muchos de aquellos modernistas de fin de siglo, sobre todo a los más apegados al malditismo, de, cito literalmente, figuras lamentables e incluso repulsivos. En un escrito, este prólogo al Jardín de Lutecia, que la verdad no hubiera desentonado como encabezamiento de aquellas revistas de la década del 1880 que aún se debatían entre abrirse a la modernidad europea o seguir encerradas en el viejo casticismo españolista. Pues con esto terminamos, eso es todo y muchísimas gracias por su atención.